Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelentemente bien. Les saluda su amigo Nes García, el profeta apóstata. El día de hoy voy a compartir con ustedes mis experiencias de cómo mis expectativas apocalípticas no se vieron realizadas. Pero antes de iniciar, vamos con este intro. Pues resulta que en la década de los 90, ya casi al final de los 90, entre los años 98 y 99, yo para ese entonces ya había progresado en sentido espiritual dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Había alcanzado privilegios o cargos dentro de ella que me garantizaban una carrera espiritual exitosa. Era precursor regular y había sido nombrado siervo ministerial. El cargo de siervo ministerial viene siendo como una preparación para el cargo de anciano de congregación, que son una de las aspiraciones más nobles que puede tener un hombre dentro de la organización de los testigos de Jehová. En ese entonces yo estaba convencido de las profecías acerca del tiempo del fin. Realmente yo creía que antes de que terminaran los 90, antes del año 2000 o después del año 2000, se iba a terminar el fin del sistema de cosas, se iban a cumplir las promesas de Jehová sobre el tiempo del fin. Entonces yo predicaba con mucho celo porque yo esperaba con anhelo el cumplimiento de estas promesas. Para ese entonces estaba disfrutando del fruto de mi esfuerzo, de mi perseverancia como testigo de Jehová. Pues mi madre, quien se había opuesto a que yo fuera testigo de Jehová, había aceptado la verdad y se había hecho testigo de Jehová, se había bautizado. Aunque yo siempre dudé de su conversión, por todos los antecedentes que mi mamá tenía y por su forma de pensar tan convincente. Pero yo siento que más bien ella se sumó a mi causa, por decirlo así, o mi proyecto de vida, de fe, para apoyarme. Sí. Entonces, mi mamá siempre dudó de las enseñanzas y en la vida personal ella no hizo grandes cambios como testigo de Jehová. Pues cuando venían las votaciones iba a votar. Cuando venían mis parientes o sus parientes de los fines de año, pues ella se sumaba a las fiestas. Entonces, realmente yo no entiendo cómo los ancianos la aprobaron para que ella se bautizara, puesto que no tenía una comprensión clara de las enseñanzas fundamentales de la Biblia, en este caso de las doctrinas de los testigos de Jehová. Sin embargo, pienso yo que tuvo mucho que ver el hecho de que yo fuera siervo ministerial y precursor regular, es decir, que yo tuviera un cargo destacado dentro de la congregación, y eso pesó mucho al momento de que mi mamá fuese aprobada por los ancianos para ser bautizada. Pero en fin,
caso está que ya mi mamá estaba dentro de la organización y eso para mí pues ya era un consuelo, un alivio, porque pues no toda mi familia se iba a ir a la destrucción. Lamentablemente y por desgracia para ese entonces mi mamá, mis hermanos y mis padres pues ellos estaban renuentes a aceptar las buenas nuevas. Y obviamente mis vecinos, y esa parte era la que creo que a la mayoría de los ex testigos de Jehová en algún momento nos preocupaba mucho o nos perturbaba demasiado el tener conciencia de que nuestros parientes, amigos y familiares iban a ser destruidos durante el Evangelio. Bueno, pero recapitulando el tema de las promesas acerca del tiempo del fin, esas promesas que yo albergaba o esperaba con tanto anhelo, para la década de los 90, durante los estudios de la revista La Atalaya, se hicieron cambios significativos en el modo en el que se entendían algunas profecías bíblicas. Por ejemplo, una de ellas, que a mí me hizo mucho ruido en ese entonces, aunque no tenía una comprensión tan profunda de las doctrinas de los testigos de Jehová, del alimento sólido, ellos consideran las doctrinas más complicadas, más profundas como alimento sólido y que únicamente son aptas para las personas maduras en sentido espiritual. Sí, porque dentro de los testigos de Jehová, los iniciados, los nuevos, se les considera bebés que precisan de leche. Como un bebé que todavía no pueda digerir el alimento sólido, necesita leche. Los iniciados o los nuevos dentro de los testigos de Jehová se le da las doctrinas básicas que son comparables a leche, que son fáciles de digerir, es decir, que son sencillas, entre comillas, y que pueden fácilmente ser captadas por el estudiante. Pero ya las personas que han alcanzado un grado de madurez espiritual, que ya llevan tiempo o años estudiando la Biblia, conociendo a cabalidad las publicaciones del esclavo fiel, pues son personas que ya están calificadas para entender o digerir el alimento espiritual más sólido, el alimento más profundo o más complicado. Entre ese alimento sólido pues están las doctrinas, las profecías bíblicas o el modo en que se entienden las doctrinas bíblicas. Y bueno, en un estudio de la revista La Atalaya, que no recuerdo en este momento y no me di la tarea realmente de investigar para recordar en qué artículo o qué estudio de la revista La Atalaya se hizo la modificación sobre el modo en el que se entendía la parábola de Jesucristo, que habla acerca del tiempo del fin, y en el que se ilustra que los inicuos son como cabras y los justos como ovejas, y que son separados y que son juzgados para ser destruidos, en este caso las cabras, y en el caso de las ovejas, pues heredar el reino de Dios, que en este caso sería el nuevo orden o el paraíso terrenal. Por décadas se había creído que por medio de las buenas nuevas, por medio de la evangelización, la predicación del reino de Dios, se estaba juzgando a las personas ya como ovejas y cabras. Es decir, que en ese entonces ya se estaba separando a las ovejas y las cabras por medio de la predicación. Entonces, las personas que respondían de manera favorable a las buenas nuevas eran juzgadas ya como ovejas. Es decir, aceptaban el estudio bíblico, empezaban a asistir a las reuniones y empezaban a progresar en la verdad y se hacían testigos de Jehová. Entonces ya ellas prácticamente estaban siendo ya juzgadas como ovejas de manera favorable por parte de Jesucristo. Pero en el caso de la gente que se oponía a las buenas nuevas, en el caso de las personas que rechazaban el mensaje, estas personas ya estaban juzgándose como cabras y por lo tanto lo que les esperaba era una inminente destrucción. Sin embargo, durante ese artículo de la revista La Atalaya se modificó esa forma de comprender esa parábola o de interpretar esa parábola, y según el esclavo fiel, el cuerpo
gobernante, esta parábola tendría su cumplimiento durante el tiempo del fin, es decir, durante el Armagedón, cuando Jesucristo ejecutara su juicio contra el malvado mundo de Satanás, contra los gobiernos de este mundo, y fuesen destruidos, las personas no aptas para el reino de Dios también serían destruidas y entonces juzgadas como cabras. Las personas obedientes, los mansos de la tierra, que se sometieron al reino de Dios, es decir, que se hicieron testigos de Jehová, sí, y que fueron aprobados, son las personas que heredarían la tierra, son las personas que serían juzgadas como ovejas. Otra de las modificaciones que se hicieron a las forma en que se interpretaba, sobre todo las profecías del Evangelio de Mateo, capítulo 24 en adelante, y que hablaban sobre el tiempo del fin, o que eran una contestación de Jesucristo a un interrogatorio que los apóstoles le hicieron en el Monte de los Olivos cuando estaban frente al templo, donde ellos indagaban sobre cuándo sería el tiempo de la venida de Jesucristo como Rey y cuándo se terminaría el fin del sistema de cosas. Hay algo interesante, hay una exagesis ahí en la traducción de los testigos de Jehová para que dé la impresión de que efectivamente los apóstoles hablaban de un final del sistema de cosas y sobre un nuevo orden de cosas. Pero bueno, eso me gustaría tratarlo, considerarlo en otro momento. Pero el asunto es de que en ese evangelio Jesucristo empieza a dar una serie de, o anunciar una serie de acontecimientos que supuestamente marcarían el inicio del tiempo del fin o de la llegada previa, acontecimientos previos a la llegada del reino de Dios o el reino mesiánico de Jesucristo. Y se habla de una generación que no pasaría hasta que se vieran cumplidas todas estas cosas, es decir, todas las profecías bíblicas acerca del final o de la conclusión del sistema de... Entonces, por décadas, o en esa década, que yo había empezado a estudiar con los testigos de Jehová y que me había hecho testigo de Jehová, que ya estaba dentro de la organización de los testigos de Jehová, ya bautizado, dedicado y bautizado, y que ya había alcanzado privilegios dentro de la congregación, que ya había hecho progresos en cuanto al conocimiento de las doctrinas de los testigos de Jehová, pues se nos había explicado que la generación de 1914, ustedes los que son testigos de Jehová y ex testigos de Jehová, y personas que ajenas a todo lo que es la organización, 1914, saben ustedes, y les comento a los nuevos, a las personas que ven por primera vez este canal, 1914 es una fecha crucial para los testigos de Jehová porque es la fecha en la que supuestamente Jesucristo es entronizado Rey en los cielos, pero de forma invisible. Entonces, la doctrina sobre la presencia de Jesucristo tiene que ver con la fecha de 1914. Y entonces, 1914 para los testigos de Jehová es una doctrina central o base en la que se derivan toda la forma que ellos entienden o interpretan las profecías sobre el tiempo del fin. Entonces, supuestamente la generación de 1914, que vio el comienzo de las profecías del Evangelio de Mateo 24, cuando Jesucristo anunció que una de las señales de la eminente llegada del reino mesiánico sería, uno de los acontecimientos sería que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. En 1914, las personas que vieron, que estuvieron y que presenciaron y que vivieron esos acontecimientos, y en el que supuestamente en esa fecha empieza a computarse el tiempo del fin o el día del Señor, estarían vivas antes de la inminente destrucción del sistema de cosas. Estábamos hablando que para la década de los 90 había una cantidad considerable
de personas de quizás tiraban entre los 80 90 años ya, que habían vivido en esa época y que fueron testigos de todos esos supuestamente acontecimientos. Y que entonces algunos de ellos todavía estarían vivos cuando viniera el Armagedón. Entonces, ahí nosotros nos servía, por decirlo así, como evidencia de que ya estábamos cerca del tiempo del fin, el número de personas que participaban anualmente en los emblemas de la conmemoración de la muerte de Cristo. Si ustedes saben, para los nuevos les comunicamos también que quienes únicamente participan en la Cena del Señor, que se hace anualmente, que celebran los testigos de Jehová anualmente, únicamente los que son dignos de participar, de comer el pan y de beber el vino, son los ungidos, es decir, los que son parte de los 144,000 que van a vivir o van a reinar con Jesucristo en los cielos. Entonces, para ese entonces eran quizás como 6,000 o 7,000, 8,000 personas que participaban en los emblemas, que evidentemente eran todos aquellos viejitos que pertenecían a esa generación de 1914. Entonces, si ya quedaban poco, era evidente que el tiempo del fin pues ya era evidente. Pero para embarazo de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante, que albergaban estas profecías, que vaticinaban todos estos hechos, resulta que anualmente la cifra de los que participaban en los emblemas iba en aumento. ¿Sí? Es decir, gente nueva estaba sumándose a la fila de los ungidos, de los que tenían esperanza celestial. Y esto era bastante confuso porque supuestamente había habido un cierre allá por los años 1918 y 19, donde supuestamente, o 1931, no recuerdo, pero fue obviamente en épocas pasadas, donde ya supuestamente el cuerpo gobernante había dicho en sus publicaciones de que ya los 144,000 ya se habían completado y que a partir de entonces, de esas fechas, todos los que se sumaran al movimiento de los testigos de Jehová eran personas que iban a vivir aquí en la tierra, es decir, súbditos del reino de Dios. Pero resulta que anualmente, en vez de disminuir la fecha de los que participaban en los emblemas, iba en aumento y esto resultaba bastante confuso. Y entonces, luego, posteriormente se hizo una modificación con respecto al tema de la generación que no pasaría y que estaría viva cuando viniera el tiempo del fin, y se habló de una generación traslapada, que en ese entonces yo la verdad no comprendí bastante, ¿sí? Pero que resulta que ya no eran los ancianitos que habían vivido en esa generación, sino que los que habían nacido, y que esa generación se traslapaba, y bueno, un rollo ahí muy maniático, como una especie como de rompecabezas. En fin, fue una vuelta que dio el esclavo fiel, el cuerpo gobernante, en el modo en que se entendía esa profecía, porque obviamente ellos tenían que ajustarla a la realidad que se estaba viviendo en el entonces. Ya la mayoría de los testigos de Jehová de 80, 90 años, que de la generación de 1914, ya casi todos estaban muertos y ya quedaban relativamente muy pocos. Entonces, y ya no les faltaba mucho para que estos también se murieran. Entonces, tuvieron ellos que ajustar el modo en que se entendía y ajustarla a la realidad desde ese entonces. Resulta que llega el año 2000, pasa en 1999, llega el año 2000, yo seguía predicando, yo seguía haciéndome estudios bíblicos, yo seguía adquiriendo privilegios dentro de la congregación. Sin embargo, ya en ese entonces empezaba yo a sentir el peso de las responsabilidades y de la presión que el sistema organizacional de los testigos de Jehová ejerce sobre los individuos, sobre los miembros.
Y obviamente como yo no había nacido dentro de la organización de los testigos de Jehová, pues hasta cierto punto siempre conservé mi sentido común. Había algo dentro de mí, una voz dentro de mi propia conciencia que me decía que algo no estaba bien. Y de hecho, cuando yo estudié la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis, porque ustedes recordarán que una de las metas espirituales que enfatizan la organización a través de las publicaciones es tener un estudio constante de la Biblia. Y entonces incluso nos daban hasta un programa para poder leerla en un año. Entonces yo me aferré a ese programa, seguí ese programa a hurtadillas y entonces logré terminar la Biblia en un año, de estudiarla completamente. Entonces ya en ese momento yo ya tenía dudas serias en cuanto a las narraciones de la Biblia. Y de hecho ya me costaba mucho orarle a Jehová porque tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, los hechos o las famosas obras de Jehová pintaban a un Dios sumamente belicoso, un Dios que está sediento de sangre, un Dios que ejerce parcialidad al momento de ejecutar su juicio, es misericordioso con algunos y es severamente cruel con otros. Y de hecho, de esos temas voy a preparar otro video más adelante. Pero ya resulta que el estudio bíblico, aquello que debió haber fortalecido mi fe, me estaba causando bastantes conflictos entre mi sentido común, entre mi lógica, con la supuesta bondad y misericordia de Jehová. Entonces como que ya me costaba mucho trabajo orarle a Jehová porque se me hacía un Dios difícil de complacer. Una de las situaciones que en mi vida personal ya me empezaba a afectar era que en ese entonces yo no había trabajado. Los trabajos que yo tenía eran trabajos esporádicos, eran trabajos temporales, porque yo tenía que sacar tiempo para hacer mi precursorado regular. Entonces, pues no tenía un trabajo de verdad, no tenía un trabajo formal. Y aquí en mi pueblo de frontera, pues no es que el trabajo abunde. Entonces, es autoemplearte y si trabajas, obviamente para otro, pues es estar, es prácticamente empeñar tu tiempo o alquilar tu tiempo. Entonces, yo a veces trabajaba con algunos hermanos, pero pues los hermanos eran trabajos también esporádicos. Y bueno, en ese entonces ya habían cambios en mi casa, en mi hogar. Pues durante esa década, mi hermano más chico, mi hermano que le sigue después de mí, él prácticamente se convirtió en el sostén de la familia porque mi papá lo preparó para que operara el camión de carga que había heredado mi papá de mi abuelo y que porque había sido la fuente de sustento de todos nosotros, porque pertenecía a una unión de camioneros. Entonces mi papá entrena a mi hermano aprende a manejarlo y a muy temprana edad él empieza a trabajarlo y a mi papá prácticamente como que se retira y mi papá empieza otro negocio, se hace de una camioneta donde repartía blog que yo de vez en cuando también les ayudaba. Sin embargo, en ese entonces prácticamente mi hermano trabajaba para toda la familia, para él y trabajaba para toda la familia. Así que el sustento, el alimento, pues estaba garantizado y en el techo. Sin embargo, yo carecía de otras necesidades como de ropa y estaba obviamente a la merced o a expensa de lo que yo me diera o de lo que mi hermano me daba o de lo que mi hermano le daba a mi mamá. Entonces, ya para el año 2000 ya tenía yo una crisis existencial sobre la cuestión económica, sobre el independizarme económicamente y ya sentía yo la necesidad de trabajar de manera formal.
Se supone que para el año, después, para el año 2001, que yo ya había llegado, ya estábamos en la década, ya había entrado a la década del 2000, se supone que ya para ese entonces yo debía haber estado disfrutando en el paraíso, con los osos panda, jugando con los leones, con las cobras, pero resulta de que no se había cumplido nada de eso y que el esclavo fiel y discreto estaba ajustando y modificando sus profecías para adaptarlas a la realidad social de ese entonces o a los acontecimientos de ese entonces. Y de repente como que daba la impresión de que como que Jesucristo estaba posponiendo su juicio para todavía décadas posteriores. Muchos quizás no captaron eso, pero en el caso mío sí, y yo dije, bueno, creo que es tiempo de que yo haga algo también por mejorar mi situación económica. Y entonces abordo a mi papá en una ocasión y le digo, ¿sabes qué, papá? Pues no he estudiado nada, quiero estudiar inglés, a entrar a esta escuela que hay en Villahermosa, estudiar inglés, y quiero que me apoyes para que yo pueda pues aprender, aunque sea un idioma, ¿no? Otro idioma, que es el inglés en ese tiempo, según yo. Y bueno, entré a esa escuela, nada más estudié lo que es el inglés básico, ya no seguí porque la mensualidad era bastante cara. Bueno, y entonces me viene la necesidad de mudarme a la ciudad de Villahermosa, a la capital, para encontrar un empleo formal en el que yo pudiera costearme estudios, mis propios estudios, porque pues sí, la situación económica acá pues ya cada día se hacía más estrecha, más limitada, y de hecho el negocio el que teníamos familiar, que era ese volteo de carga, pues ya no daba mucho. La unión de volqueteros estaba ya también en una crisis, estaba a punto de quebrar, y entonces ya no había mucho empleo. Entonces me voy a la ciudad de Villahermosa con mis privilegios de siervo ministerial y precursor regular, y me mudo allá con unos parientes y empiezo a trabajar en un hospital como vigilante. Entro a una compañía de vigilancia que era contratada por el Seguro Social, ¿sí? Y entonces yo vengo a trabajar ahí en esa compañía. Entonces trabajaba en el turno de noche, y entonces en el día pues yo dormía. Había agarrado ese trabajo porque yo decía, bueno, si agarro un trabajo de media jornada, lo más probable es que no tenga tiempo para predicar, para seguir haciendo mi precursorado y para ir a las reuniones. Sin embargo, ya estando en la ciudad, por un lado estaba yo contento, estaba yo emocionado porque ya tenía yo un trabajo seguro. Desde el primer día que llegué me aceptaron, me dieron el contrato y empecé a trabajar. Realmente fue un cambio abrupto, un cambio muy radical en mi vida, de mudarme de mi pueblo a la ciudad capital. Y entonces allá estaba yo totalmente emocionado porque para mí todo era nuevo. Sin embargo, en la cuestión de espiritual, entre comillas, es decir, las actividades de la congregación, el modo en que los hermanos de la capital de Villahermosa viven su fe es muy diferente del que vivimos acá en el pueblo. Y es que efectivamente allá la mayoría de los hermanos le dan mucha prioridad al trabajo seglar, pues porque prácticamente están en la ciudad, y son muy pocos los que se atreven a hacer el precursorado regular, porque ahí me doy cuenta de que el ritmo de vida es mucho más agitado. Si te la pasas para trasladarte a tu trabajo, para llegar a tu trabajo te la pasas subiéndote de un camión a otro, y llegas tarde a tu casa, y entonces no es como acá, que es un poquito más, que de hecho es más simple, ¿no? Acá yo me trasladaba para los lugares que yo fuera en mi bicicleta, y en 15-20 minutos ya estaba en el lugar que yo quería estar. En cambio en la ciudad tenía yo que esperar una combi, y a veces iba llena y tenía que esperar otra, y eso era desesperante. Aunado a eso, el intenso calor que hace en la capital. Como yo les he comentado en otros videos, en esta zona de Tabasco, en la zona del sureste, estamos en las costas del Golfo de México, y entonces el calor
en verano es intolerable. De hecho, cada año se hace intolerable aún más y hemos llegado a los 42 grados. Ahora tuvimos a los 42, 41 grados. Entonces el calor se hace intolerable y en la ciudad mucho más. Entonces ya se puede imaginar el nivel de estrés en que llegan las personas. Aumentan los accidentes, crisis nerviosa, bueno, un montón de situaciones que se hacen bastante complicadas. Para que más que la verdad, los ancianos de la congregación o la congregación a la que yo llegué en la ciudad de Villahermosa, me recibieron muy bien. De hecho, era una congregación de como de 40 publicadores o menos. Además, creo que había 2 ancianos de congregación. Entonces, cuando yo llego con privilegios, siendo siervo ministerial y precursor regular, pues ustedes se imaginarán que los ancianos me dieron una buena, me recibieron gustosamente o gozosamente, ¿no? Porque pues ya era un apoyo más para la congregación. Pero pronto se darían cuenta de que el cambio a mí me iba a afectar. Entonces, como mi trabajo era nocturno, pronto las malas noches me empezaron a afectar y físicamente. Entonces, durante el día pues estaba yo sonoliento y cansado y a veces ya obviamente no podía salir a predicar seguido y a veces tenía que dobletear, o sea, me quedaba a hacer turno de mañana y a veces turno de día. Entonces el cansancio era mucho mayor. Claro, en ese momento estaba yo todavía joven, pero aún así ya se me complicaba bastante el llevar la responsabilidad de hacer un precursorado regular y de atender también o de tener responsabilidades en la congregación. Entonces decido cambiar de empleo dejo ese trabajo de vigilante de noche y busco un trabajo de 8 horas. Yendo a trabajar en un súper que estaba cerca de la casa donde yo vivía con esos parientes, con una tía. Pero el trabajo era de tiempo completo, eran 12 horas. Entraba yo a las 7 y salía a las 9 de la noche. Nada más tenía una hora para comer. Y el trabajo era de alijador, de anaquelero. Pero yo creí que de anaquelero era pues nada más ordenar las mercancías. No. Luego me di cuenta que tenía literalmente que descargar camiones que venían con sacos de harina, sacos de azúcar, y realmente era algo bastante pesado el trabajo. Y pues nada más aguanté una semana. Ya claro que durante esa semana yo había perdido reuniones, ya mis horas en el servicio como precursor regular, pues ya no las cumplía. Apenas salía a predicar 2 veces por semana y apenas llegaba a las 15 horas o 10 horas. Porque eso sí, yo siempre traté de ser íntegro al momento de entregar mis horas, ¿no? Y obviamente no podía yo seguir informando 50, 60, 70 horas cuando nada más estaba yo saliendo una vez por semana a la predicación y que de hecho no tenía ni siquiera un estudio bíblico. Entonces me desanimo y me regreso otra vez acá a la ciudad. Regreso nuevamente acá al pueblo y visito la congregación y me llevo la sorpresa de que varios colegas, hermanos de mi generación que se habían bautizado conmigo, ya habían sido expulsados, se habían hecho inactivos o se habían desasociado. Una cantidad de jóvenes de mi edad en ese entonces ya no eran testigos de Jehová. Por uno o por otros motivos, ya no estaban activos dentro de la organización. De hecho, algunos se habían casado y sus matrimonios se habían venido a pique.
se habían divorciado, o sea, porque algunos habían sido expulsados por adulterio, otros, ambos, el matrimonio entero se había hecho inactivo o se había desasociado. Entonces, todos estos cambios estaban ocurriendo dentro de la congregación donde yo estaba, y de hecho había bastantes problemas de índole de chisme y de rencillas entre familias testigos de Jehová. Obviamente yo ya no era precursor regular, ya no era siervo ministerial, porque pues prácticamente había caído en mi actividad. Bueno, pues hasta aquí en cuanto a esta parte de mis expectativas apocalípticas no cumplidas, cómo mis anhelos sobre el tiempo del fin no se realizaron, porque yo sí quería, yo sí deseaba y creía efectivamente en las promesas del reino de Dios sobre el tiempo del fin, ¿no? Y me consideraba que era parte de los justos que iban a heredar la tierra y que sería testigo de cuando mi hijo ya no sería. Pero resulta de que el nuevo orden no llegó, y no va a llegar. De otro modo, pues no estaría yo aquí haciendo su video para ustedes, compartiendo mis experiencias como testigo de Jehová. Sin embargo, afortunadamente, mi sentido común no lo perdí, y entonces empecé a recuperar un poco del tiempo que había yo dejado o había perdido en dedicarle tiempo a actividades religiosas que económicamente no me aportaban nada y que habían desatendido mi formación académica y formación educativa para prepararme o para capacitarme para tener un buen trabajo. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, amigos. Gracias. Ya si llegaron hasta este punto, les solicito su apoyo para que le den like al video. No les cuesta nada. Se suscriban. De esta manera nos ayudan a nosotros para que sigamos realizando este tipo de videos, este tipo de contenidos, y sigamos creciendo. Les deseo que tengan un feliz día y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¿Para qué te preocupas? Al final, lo que tiene que llegar, llega, y lo que tiene que irse, se va. Y tu preocupación no lo va a cambiar. Sumérgete en tu paz.